Bueno, buenas noches a todos. Bueno, me presento, soy Matías, soy jesuita, vivo en esta comunidad. Y bueno, cuando me propusieron hablar un poco sobre San Ignacio para este triduo, uno de los temas que pensaba era la vida de San Ignacio, claramente, y cómo su espiritualidad no quedó rezagada ya por el siglo XVI, sino que se hace actual y se hace viva, ¿no? Está presente, ¿no? Y la podemos actualizar. Entonces ahí se me ocurrió este texto, o este título mejor dicho, San Ignacio y una espiritualidad viva, actual, ¿no? Para el siglo XXI podríamos decir, ¿sí? Pensar la espiritualidad ignaciana es pensar claramente la vida de San Ignacio, ¿no? Es pasar por sus experiencias, pasar por sus vivencias, recorrer lo que él ha vivido, lo que él ha experimentado, para poder tener por lo menos una pequeña imagen de lo que implica pensar la espiritualidad ignaciana. San Ignacio no ha sido de los santos más populares, digamos así, no ha sido un San Francisco de Asís, ¿no? Que se ha sido muy conocido, sino que tiene sus vueltas San Ignacio, ¿no? Pero una vez que alguien lo conoce, es un santo que se hace querer. Y notablemente tampoco han sido sus primeros compañeros, los primeros que han seguido a Ignacio en la compañía de Jesús, quienes han dado a conocer su vida. Han sido otros jesuitas, una segunda generación podríamos decir, han sido el padre Nadal y el padre Polanco los que más han dado a conocer la vida de San Ignacio al mundo, ¿no? Porque ellos notaban que había una riqueza muy importante que necesitaba ser compartida, y ellos han dado a escribir sobre la experiencia de Ignacio, sobre su biografía, y darlo a conocer a los demás. ¿Por dónde ha caminado San Ignacio? ¿No? ¿Por dónde ha andado? ¿No? Y bueno, yo quise hacer una pequeña biografía, pero muy escueta, para repasar rápidamente, ¿no? Un poco por dónde ha andado San Ignacio. San Ignacio, que nace en una familia Loyola, una familia noble, pero no tan importante, una familia que aspiraba a crecer, pero estaba ahí. Entonces Ignacio, en esos deseos de ambición y de búsqueda de crecer, de poder, de importancia, de honor, bueno, comienza su primer camino a una edad prudente, un camino en la nobleza, ¿no? Como cortesano. Él se quería hacer camino como cortesano, darse a conocer, y bueno, y así convertirse en una persona importante, como en su época era buscado, ¿no? Hoy podríamos buscar a ver cuáles son los caminos actuales, ¿no? Bueno, en Ignacio el primer camino que intentó ha sido ser noble, ¿no? Intentar buscarse un lugar en la realeza, ¿no? Con la gente de poder, pero ese camino se ve frustrado, ¿no? Primero por hechos históricos, ¿no? Primero cambia un reinado, ¿no? Ese reinado parece que es desfavorable a la persona que protege a Ignacio, y entonces todo se revierte, y en donde parecía haber un futuro esperanzador y exitoso se vuelve un fracaso total. San Ignacio descarta entonces la vida como noble, este camino no va a ser para mí, y se emprende en el camino militar, ¿no? En el camino militar Ignacio dice, bueno, acá sí voy a llegar a ser la persona que quiero llegar a ser, una persona importante, reconocida, y se emprende en el ejército, y cuando se emprende en el ejército lo da en una época histórica en donde España se está enfrentando con los franceses. Allá va Ignacio a enfrentarse en Pamplona, en el norte de España, y allá vuelve Ignacio herido por una bala de cañón que lo deja postrado en una cama. Aparece el segundo fracaso, podríamos decir, en la vida de Ignacio, ¿no? Ignacio sale con un montón de esperanzas y vuelve sin nada, ¿no? Con una pierna rota, y va a hacer reposo a la casa del hermano ahí en Loyola, donde lo van a cuidar, y va a intentar recuperarse ahí. De hecho se recupera ahí, y es donde tiene su primera conversión, ¿no? Sí, sin quererlo podríamos decir, porque Ignacio, cuando estaba convaleciente, él decía, pásenme libros de caballería y cosas importantes para leer, y así entusiasmarse y llenarse así como de deseos y de entusiasmo. Y sin embargo no había nada de eso en la casa, ¿no? Ahí su cuñada agarra y le dice, mira, lo único que tengo es el Vita Christi, la vida de Cristo y la vida de algunos santos. Si te interesa podés leerlo. E Ignacio, como pasaba mucho tiempo en la cama y era su único entretenimiento, se puso a leerlos, ¿no? Y ahí fue donde la presencia de Dios empezó a colar en el corazón de Ignacio. Una primera conversión. Esa primera conversión lo lleva entonces a Ignacio a decir, bueno, yo quiero ir a Jerusalén, ahí donde vivió Cristo, caminar por los lugares donde Cristo caminó, ¿no? A donde pasaron sus discípulos, por ahí quiero andar yo también, por Jerusalén.
y también se ve frustrado, ¿no? Ignacio va a Jerusalén, ahí lo reciben los franciscanos, pero Ignacio estaba muy fervoroso en ese entonces, ¿no? Entonces los franciscanos decían, bueno, este parece que más que ayudar nos va a generar problemas, y lo despacharon, le dijeron, bueno, vos no te podés quedar acá, y de vuelta para Europa, ¿no? Y ahí llega a Roma, y en Roma dice, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿No? Se pregunta, ¿qué voy a hacer? No puedo ir a Jerusalén. ¿A dónde voy? Bueno, dice, voy a empezar a estudiar, y empieza a irse a Alcalá, a Barcelona, a buscar a dónde estudiar latín, conocer las escrituras, y también empiezan a sospechar y a pensar mal de Ignacio, ¿no? Ignacio está en una época en donde también estaban los iluminados, ¿no? Ignacio parecía que generaba eso en los religiosos de su época, y lo empezaban como a echar, ¿no? Lo juzgaban y lo echaban. Bueno, acá no te podés quedar, seguí tu camino, lo decían. Así hasta que llega a París, ¿no? En París, ahí conoce a los compañeros, a Fabro, a San Francisco, y empieza a forjar un nuevo modo de mirar la espiritualidad, ¿no? Y ahí comparte los ejercicios espirituales por primera vez, los comparte completos por primera vez a sus compañeros. Y bueno, ahí se empieza a forjar la Compañía de Jesús, que finalmente en Roma, da cauce, digamos, ¿no? Se funda la Compañía de Jesús, se lo elige a Ignacio como general, bueno, y lo demás es historia. Un pequeño repaso así fervoroso por la vida de Ignacio, ¿no? ¿Por qué quiero hacer este repaso? Porque yo lo que les quiero plantear es un triple itinerario, ¿no? Esta vida de Ignacio, que es un reflejo exterior de lo que él vivió, tiene un reflejo interior, ¿no? Y es eso lo que a mí me gustaría poder compartirle. Entonces pensé un triple itinerario sobre la vida de San Ignacio. Un primer camino es un camino que hace Ignacio es un camino interior. Es un camino al conocerse a sí mismo. Es el camino que nos propone Ignacio, ¿no? A autoconocernos, a preguntarnos por quién soy, el camino interior. Un segundo camino, que me gustaría después explayarme un poco más, es el camino hacia los demás, ¿no? Ignacio se da cuenta o empieza a tratar a las demás personas de un modo distinto, de un modo diferente, ¿no? Se empieza a vincular y se da cuenta de que no somos todos iguales, de que hay modo de tratarnos, ¿no? Bueno, un camino hacia los otros. Y un tercer camino tiene que ver con el mundo, ¿no? Aprende a leer el mundo Ignacio y la realidad de un modo distinto, ¿no? Es el camino hacia la creación, es el camino hacia la realidad. Un tercer itinerario o un tercer camino que les quiero presentar. La huella común de estos tres caminos es la presencia de Dios, ¿no? Estos tres caminos se ven forjados, marcados por cómo entiende a Dios San Ignacio. San Ignacio entiende a Dios de un modo distinto al de la época del siglo XVI, ¿no? Distinto a las meras prácticas piadosas, a los valores de poder, de prestigio. Ignacio se desprende de todo eso. Emprende un camino interior que le permite descubrir a un Dios humilde y a un Dios pobre, ¿no? Y ese Dios humilde y pobre marca el camino de Ignacio y marca sus búsquedas. Podemos decir que este encuentro con este Dios humilde y pobre surge no en Loyola, donde les decía ocurrió la primera conversión de Ignacio, sino más bien en Manresa. En Manresa es donde Ignacio vive realmente una gran crisis espiritual y personal, ¿no? San Ignacio en Manresa tenía grandes perturbaciones, se encontraba muy perseguido, muy mal consigo mismo, buscaba confesarse todo el tiempo, no encontraba paz, ¿no? Y al mismo tiempo, esa paz que no encontraba interior la reflejaba exteriormente. Ignacio se propuso decir, bueno, me dejo el pelo largo, me dejo la barba, me dejo las uñas, como que dijo, se abandonó, diríamos hoy, por decir, bueno, esto no tiene importancia, ¿no? Y él buscaba la paz interior, y en esa búsqueda de paz interior encontraba más perturbación y se iba como descuidando interiormente. Hasta pensó en suicidarse también, ¿no? Por esa perturbación interior que recibía. Eran escrúpulos lo que tenía Ignacio. Pero es en ese mismo lugar, en Manresa, donde empieza a purificar la idea de Dios, ¿no? Empieza a tener otra concepción de Dios, ¿no? Se empieza a preguntar quién es Dios, cómo es Dios, y se empieza a preguntárselo primero hacia sí mismo. Lo va descubriendo interiormente. Un triple itinerario, un camino interior hacia los demás, hacia el mundo. Bueno, un camino interior. Acá yo les marcaba o les quiero proponer como 4 puntos, ¿no? El primer punto tiene que ver con la inercia versus el tomar las riendas de nuestra vida, ¿no?
Y esto es una tensión constante en nuestra vida. Todo el tiempo estamos en tensión entre tomar la inercia del mundo o tomar las riendas de la vida. ¿Cuáles son la inercia del mundo? Los valores del momento, pensaba, ¿no? Esta sociedad líquida de la que habla Bauman, ¿no? Donde todo es subjetivo, todo depende, todo es relativismo, todo depende de las circunstancias, ¿no? Donde hay pocas certezas, pocas seguridades, donde hay pocos valores claros y pocas cosas por lo que realmente pareciera vale jugarnos la vida, poner el corazón, porque todo es así, ¿no? Relativo, ¿no? Es la inercia. A veces nos dejamos llevar, ¿no? Por esos valores, por esos deseos del momento, fugaces. En contrapartida, tomar las riendas, decidirnos, hacernos cargos, tomar una decisión, tomar una elección, optar por algo y jugárnosla por eso que estamos optando. Eso es tomar la rienda, ¿no? Tomar las riendas es decidir. San Ignacio tuvo esta dicotomía, digamos, ¿no? Entre la inercia versus tomar las riendas. La inercia del momento, Ignacio les decía, quería ser noble, quería ser militar. Hasta en la misma vida religiosa, Ignacio decía, bueno, yo quiero ir a Jerusalén, donde todos van, donde Jesús está, ¿no? Ignacio, cuando leía la vida de San Agustín, de San Francisco, decía, si San Agustín hizo eso, yo más. Si San Francisco hizo eso, yo más. O sea, había una cosa de honor y de búsqueda de poder, porque era lo que en su época estaba de moda, digamos. Y él lo compraba, digamos, así. Se dejaba llevar por la moda del momento. Buscaba imitar, compararse. Y también aprendió a tomar las riendas de su vida, ¿no? Aprendió a hacerse cargo, a tomar decisiones, ¿no? A ver más allá de sí mismo, a fundar una compañía de Jesús, ¿no? A buscar una misión que excede a sí mismo, ¿no? Supo asumir responsabilidades, más adelante capaz la podemos contar, pero bueno, él fue general de la compañía hasta contra su deseo, ¿no? Cuando se funda la compañía, le preguntan, bueno, tenemos que buscar a un general, alguien que coordine, un director que coordine esto, y Ignacio decía, no, a mí no, digamos, ¿no? Y todos los compañeros lo eligieron a él, ¿no? Bueno, y él se hace cargo de la compañía como primer general. Bueno, toma las riendas de su vida. Tomar la rienda es decidir. Tomar la rienda es decidir, ¿no? E Ignacio aprendió que para decidir, dice, hay que conocerse primero, ¿no? Tiene que haber un conocimiento interno, un conocimiento personal, un autoconocimiento. Ignacio se da cuenta de que no todos somos iguales, de que somos distintos, de que no hay una receta, un camino que pueda ser marcado y decir, bueno, todos vamos para allá y allá está el éxito, allá está la felicidad, allá está el camino correcto. No, hay divergencias, hay caminos distintos, somos todos desiguales, podemos decir. Y esto lo da cuenta, Ignacio se da cuenta de este movimiento interior, de esta desigualdad, por dos hechos, ¿no? Él cuando está en Loyola, postrado, leyendo la vida de los santos, pero también en ese instante fantaseaba con otra vida. Ignacio se encontraba con esta imagen. Lo dice él, ¿no? Por momentos me pongo a pensar en conquistar a una mujer linda, bella, noble, yo hacerme un hombre poderoso, respetable, y cuando pienso en eso quedo feliz, dice Ignacio. Quedo feliz, quedo entusiasmado, se me prende como el corazón. Por otros momentos, pienso en seguir la vida de Cristo, en pensar lo que hizo Cristo por el mundo, en seguir imitar a los santos, ¿no? Acercando el evangelio, sirviendo a los más pobres. Y cuando pienso en eso, también me quedo contento y me quedo feliz, ¿no? Dos movimientos que parecen opuestos. Y dice Ignacio, hay algo que me sorprende, ¿no? Porque cuando pienso en esa mujer o en esos deseos de poder, de reconocimiento, dice, es un deseo que está, pero que con el tiempo como que muere, ¿no? Como que se enfría, como que desaparece. En cambio, cuando me quedo pensando en seguir a Cristo, en la vida de los santos, ese fervor permanece, ese deseo se queda intacto, no se muere con el tiempo. ¿Por qué pasa eso? Porque una cosa me enciende, pero después se apaga como algo pasajero, pero hay otra cosa que es perenne, que queda latiendo, que está ahí, que no se me va. Ese es el conocimiento interno, ¿no? Ignacio se pregunta, ¿qué deseo? ¿No? ¿Qué deseo en profundidad? Y se van a despertar, dice Ignacio, estos movimientos. Vamos a desear muchas cosas. Pareciera que lo que nos quiere enseñar es decir, sintamos qué es lo que es aquello que nos deja latiendo, ¿no? Que no se va, que no se vuelve fugaz, que no nos da lo mismo que esté o que no esté. Decidir implica o nos compromete a conocernos.
Y conocernos y optar y decidir, no lo puse acá, implica o requiere ordenar nuestros deseos, ¿no? Hoy nuestros deseos, podemos decir, están sobreestimulados, de más estimulados, ¿no? Hoy los deseos pueden ir por querer hacer todo, por querer tener todo, por desear todo, ¿no? Todo y ya, ¿no? Es como todo muy fugaz y muy pasajero, ¿no? Nos guiamos a veces por un sentimentalismo puro y duro. Y dice Ignacio, eso hay que tener cuidado, no nos podemos guiar solamente por los sentimientos, ¿no? Ni por las inmediateces, ni por deseos a veces desordenados. Entonces Ignacio también plantea como ciertas pistas. Ignacio, en los ejercicios espirituales, uno de los ejercicios, valga la redundancia, que él propone, es el de 2 banderas. Y en el de 2 banderas Ignacio dice, bueno, pareciera que hay un camino que tiene un poco más de lucidez o más correcto, podríamos decir. En cambio hay otro camino que parece más desordenado, no tan correcto. Y dice, bueno, yo no puedo decir cuál es el camino correcto para uno, cuál es el camino correcto para el otro, pero sí hay pistas, ¿no? O yo los tomo hoy, se las presento hoy como pistas. El camino quizás más desordenado o no tan correcto va a llevar por el camino de la riqueza, ¿no? Y ese camino de la riqueza no propiamente es material, ¿no? A veces cuando queremos apropiarnos de cosas materiales, pero a veces de personas o de situaciones, que nos queremos como acaparar todo, Ignacio dice, por ahí no es el camino. El camino del orgullo, el camino de la soberbia, van a decir, ¿no? Cuando hay cosas que nos ponen orgullosos, que nos hacen sentir diferentes, que nos hacen sentir hasta quizás por demás que los demás, hay que desconfiar, ¿no? El de la soberbia. En cambio, hay otras pistas que nos van a indicar que el camino puede ser un poco más correcto, ¿no? Y ese camino tiene el tinte de la pobreza, ¿no? Que la pobreza no es andar como Ignacio cuando le decía que se dejaba el pelo largo, ¿no? Como hippie, digamos. No, es una pobreza interior en donde no estoy apegado a las cosas, ¿no? En donde no me encuentro como totalmente apegado a las cosas, ni a las personas. Cuando puedo dejar ser libre al otro, no por individualista o egoísta. Cuando también dice, a veces puede tener esa carga del oprobio, dice, ¿no? Porque lo oprobio es que no estamos buscando todo el tiempo que nos vean bien, que nos reconozcan, que nos alaben, que nos traten bien, ¿no? A veces elegir el camino correcto y bueno, nos va a llevar a un cachetazo, puede llegar a decir, ¿no? No es que lo busquemos, pero lo aceptamos. Y el de la humildad, ¿no? El camino de Dios incluye el camino de la humildad, ¿no? El de no creernos más que los demás, el de no ensalzarnos a nosotros mismos, de no volvernos omnipotentes. Implica también conocer nuestros límites y nuestras ambiciones. Es muy linda esta imagen de Ignacio, porque Ignacio dice, a algunos trataba con, por ejemplo, a los que estaban más, a los jesuitas sobre todo, ¿no? Cuando estaban más engreídos, dice, agarraba a Ignacio y los bajaba, ¿no? Los mandaba a hacer trabajos humildes, los mandaba a los lugares donde nadie quería ir, y ahí los mandaba a los que más se creían, digamos. Y a los que menos se creían, los subía, dice, ¿no? Los mandaba a hacer cosas que para otros podían ser importantes, o le daba responsabilidades que eran serias, ¿no? Porque trataba de modo distinto. Ignacio, ¿qué buscaba? ¿Qué nos propone, digamos, ¿no? Conocer nuestros límites. Conocer nuestros límites inferiores, podemos decir, que es conocernos finalmente de que no somos omnipotentes, de que no podemos hacer todo, de que no nos podemos creer más que los demás, ¿no? De no creérnosla, digamos. Pero más me gusta también la imagen de la ambición, ¿no? Ignacio dice, hay que ser ambicioso, hay que tener una sana ambición. Y esa sana ambición tiene que ver con el magis ignaciano. El magis ignaciano es sacar lo mejor de nosotros mismos, es darnos completamente, de no creernos, no, yo no valgo nada, yo no sirvo para nada. No, sí que vales, sí que servís, ¿no? Sanamente. Y porque vales y porque servís, primero necesitas ser valorado, amado, querido, y también salir a servir hacia los demás, ¿no? Ignacio, Alberto Hurtado tiene una... Bueno, lo dejo para más adelante mejor. Tercer punto. La capacidad para integrar los éxitos y los fracasos.
Otro punto que me pareció interesante y que hoy en día me parece algo urgente, digamos, ¿no? Esa capacidad de poder integrar en nuestra vida éxitos y fracasos, porque nuestra vida no es todo éxito, tampoco es todo fracaso, ¿no? Y hay una necesidad de afrontar eso, de intentar unir eso. Ignacio lo vivió. Ignacio vivió fracaso tras fracaso, ¿no? Quiso hacer una cosa, no pudo. Quiso hacer otra, no pudo. Quiso ir a Jerusalén, lo echaron. Lo echaron. O sea, siempre fracasaba. Todas las cosas que se deseaba, fracasaba, ¿no? Siempre como frustrado, podríamos decir. Y todos tenemos esas experiencias. Todos tenemos la experiencia del fracaso, ¿no? De fracasar o de cosas que no se nos dan, de proyectos, de ilusiones, de deseos personales, familiares, laborales, eclesiales, cosas que no se dan. Y más en este contexto que ni hablar, digamos, ¿no? Fracasar no significa que no estemos viviendo bien, sino que hay circunstancias que no podemos controlar, ¿no? Fracasar a veces también implica que hay cosas que nos exceden, que están más allá de nosotros. A veces nos toca pelear con las circunstancias del momento. No puedo dar ejemplo más que este de la pandemia, ¿no? ¿A cuántos fracasos, cuántos proyectos de muchas personas se han visto truncados, ¿no? Ante cosas que nos exceden, ante circunstancias del momento. Y a mí me gusta mucho porque Ignacio, en este punto, yo lo admiro, digamos, ¿no? Ignacio, cuando llegan esos fracasos, cuando llegan esos límites, no se deja hundir por los fracasos. Se levanta una y otra vez y vuelve a reiniciar y decir, bueno, por acá no, por acá. Y lo más lindo que yo noto en Ignacio es que convierte el fracaso, o no convierte, mejor dicho, el fracaso, ni en amargura, ni en derrota, ni en reproche hacia los demás. Y yo digo, me gustaría ser como Ignacio, ¿no? No convertir el fracaso ni en amargura para mi vida, ni sentirlo como una derrota, ni en reprochar a los demás las cosas que no se me dieron. Ignacio construye. Hay una linda historia que cuenta Ignacio, que dice que viene un jesuita y le pregunta, Padre Ignacio, ¿qué pasaría si un papa decide suprimir la compañía? ¿No? Bueno, después pasa, ¿no? Años más tarde pasa. Pero ¿qué pasa si viene un papa y dice, no, la compañía se acaba, muere acá? E Ignacio dice algo muy lindo, dice, me bastarían 15 minutos de oración para quedar en paz. Me bastarían 15 minutos de oración para quedar en paz. Y eso me da una pista muy bonita porque significa que Ignacio está poniendo su vida, con todo lo que es la vida con mayúsculas, en Dios, no en sus proyectos, no en sus deseos personales. En Dios. Es el Dios que le puede dar la paz de que si un día fracasa todo lo que construyó, él diría, me bastan 15 minutos con Dios para quedarme en paz. Digo, qué sabio, ¿no? Podemos hacer de este un principio vital, ¿no? A Dios lo podemos hacer como un principio vital, ¿no? Eso sería muy bonito, ¿no? La difícil búsqueda de la voluntad de Dios, de buscar la voluntad de Dios, ¿no? Eso me parece un desafío, ¿no? El discernimiento, la palabra ignaciana, así como por que se destaca el discernimiento, ¿no? El discernimiento no es un discernimiento de cualquier cosa, ¿no? Discernir no es discernir de qué color pintamos esta pared o de qué auto nos compramos, digamos, ¿no? El discernimiento profundo es de las cosas importantes de la vida, ¿no? De las cosas importantes de la vida, ¿no? Las cosas que pueden marcar un cambio, ¿no? Un hito en nuestra vida. Eso se va a discernir. Y la búsqueda de la voluntad de Dios pasa por muchas cosas. Pasa por las circunstancias, pasa por los propios deseos, pasa por los contextos, por la realidad, por el Evangelio como guía de Dios, por los sentimientos. Es como un combo, digamos, ¿no? No hay una cosa de decir, bueno, discernir. No, hay muchos factores, muchas variables que están ahí, ¿no? Que están presentes en esto de buscar la voluntad de Dios. Pero es un camino que tenemos que emprender, ¿no? El de discernir, el de pensar, ¿no? Discernir va a implicar conocernos a nosotros mismos, ¿no? Y conociéndonos a nosotros mismos vamos a ir encontrando la voluntad de Dios. Así lo encontró Ignacio.
No volviéndose hacia afuera, sino volviéndose hacia sí mismo, digamos. Por último, que no lo puse, pero lo debería haber puesto, es la experiencia de la gratuidad, ¿no? Ignacio insiste mucho en esto de agradecer, ¿no? Él comienza, dice muchas veces, hay que comenzar nuestras oraciones dando gracias, e insiste en eso, ¿no? Y es bien bonito, ¿no? Siempre tenemos algo para agradecer. Ignacio siempre va a considerar, siempre hay algo por lo cual tenemos que agradecer. Poner de moda, podemos decir, la cultura del agradecimiento, ¿no? En contra de la cultura de la queja. A veces pasamos más tiempo quejándonos o pensando qué es lo que nos falta, qué es lo que no tenemos, qué es lo que nos incomoda, qué son aquellas cosas que sí nos hacen bien, que sí nos favorecen, de que sí podemos agradecer. Pongamos de moda la cultura del agradecimiento. Y ahora sí, el padre chileno, Hurtado, decía una frase muy bonita, que decía, yo la voy a cambiar después, ¿no? Pero decía, bueno, nadie es tan rico que no merezca una sonrisa, ni nadie es tan pobre que no pueda darla. Y yo lo puedo convertir y decir, nadie es tan rico que no merezca agradecer, ni nadie es tan pobre que no tenga nada que agradecer, ¿no? Todos tenemos a alguien para agradecer, hasta el más pobre de los pobres tiene algo para agradecer, ¿no? Todos tenemos algo para mirar a nuestro alrededor y dar gracias, ¿no? Y alejarnos un poco de la cultura de la queja, dejar de pasar tiempo y tiempo pensando en qué nos podemos quejar, ¿no? La cultura de la queja está de moda además, ¿no? Hay cosas para quejarnos de la familia, del trabajo, de la política, de la sociedad, de la iglesia, ¿no? Que nos pese más la gratitud que la queja, podría decir. Que nos pese más la gratitud que la queja. Voy a abandonar este itinerario interior para hacer un fugaz itinerario hacia los demás, ¿no? El segundo paso. No prometo no demorarme mucho más. Así vamos a descansar después. ¿Para qué conocernos internamente? ¿No? ¿Para qué conocernos? ¿Para qué tomar las riendas? ¿Para qué decidir? ¿Para qué convertir o convivir, mejor dicho, entre el éxito y el fracaso? Ser agradecido. Bueno, para salir hacia los demás, ¿no? Ignacio decía, salir del propio amor, querer e interés. Salir del propio amor, querer e interés. No es abnegación, no es pura abnegación, ¿no? Es salir del propio amor, querer e interés para dar lugar a otros, para que otros puedan entrar, ¿no? Es muy lindo entenderlo así. Salir del propio amor, de mirarme a mí mismo todo el tiempo para mirar a otros, ¿no? Dejar espacio a otro que es mi familia, a otro que puede ser una pareja, pero a otro que puede ser un compañero de trabajo, una amistad, ¿no? Un familiar lejano, un otro que no conozco, un servicio. Salir del propio amor, querer interés para mirar más allá, ¿no? Para afirmar a otros en nuestra vida, afirmar a personas, a amigos, a Dios, a valores, ¿no? A veces salir del propio amor, querer interés es dejar de pensar lo que estamos pensando y abrir un poco más, animarnos a pensar más allá de lo que estamos pensando. E Ignacio tuvo esta experiencia de salir del propio amor, querer interés, sin duda que lo tuvo, ¿no? Ignacio siempre se dio hacia los demás, ¿no? Siempre se empezó a despreocupar por sí mismo y se empezó a preocupar por otros, ¿no? Y cuando se empezó a preocupar por otros es cuando empezó a compartir retiros, a dar retiros, a acompañar personas, a escribir los ejercicios, a dar después los ejercicios, a formarse pero para darse, ¿no? Ignacio se formó fuerte. En su época, haber estudiado en París y ser un teólogo bien formado era algo muy importante, eran pocos, digamos, ¿no? Y se formó pero para darse, ¿no? Hay una experiencia bien bonita, ¿no? Ignacio termina en París de estudiar con los compañeros. Bueno, estos compañeros fervorosos se quieren ir a Jerusalén. Quieren ir a Jerusalén de vuelta. Ignacio, no vencido aún, dice, yo quiero volver a Jerusalén y estar ahí. Y se quieren embarcar en eso, ¿no? Entonces, cuando llegan a Roma, buscan, o en Venecia, mejor dicho, buscan algún barco que vaya para Jerusalén. Le dicen, no, que ese año no va a salir ningún barco a Jerusalén por los conflictos con los turcos.
Bueno, entonces, ¿qué hacemos, no? Entonces dice, bueno, mientras pensamos qué hacemos, nos vamos a poner al servicio hacia los demás. Y ahí manda a los compañeros suyos, todavía no jesuitas, a trabajar a los hospitales. Gente formadísima, ¿no? Que cualquier obispo querría tener en su diócesis, digamos así. Gente muy formada, y Ignacio los manda a trabajar a los hospitales, que los hospitales eran finalmente lugares para moribundos, digamos, ¿no? Leprosos, bueno. Y ahí estaban ellos, sirviendo hacia los demás, dándose. Esa es la experiencia de Ignacio, esa es la experiencia de darse, de conocerse, de todo el camino que Ignacio tuvo que hacer, pero no para sí mismo, sino para darse. Y hay una pregunta muy bonita también que Ignacio propone, sobre todo cuando vamos a rezar. Dice, bueno, cuando el ejercitante va a rezar, tenga en cuenta a dónde va y a qué. Y eso yo lo llevo no solamente para la oración, sino también lo he vuelto a hacer como un emblema vital de mi vida, o intento hacerlo un emblema, ¿no? ¿A dónde voy? ¿A qué? ¿Y a quién? Le sumaría en esta. Porque a veces preguntarnos el a dónde voy, a qué y a quién nos centra, nos hace consciente, nos prepara, hace que todo nuestro ser se encamine, ¿no? Cuando queremos decir, bueno, ¿con quién me voy a encontrar? ¿Con quién me voy a juntar? ¿No? Y darme ahí, ¿con qué propósito? ¿Con qué deseos? ¿A dónde voy? ¿A qué? ¿Y a quién? Preguntarnos eso. A mí me ayuda mucho. A veces cuando me voy a juntar con amigos, a veces voy porque no sé por qué estoy yendo, digamos, ¿no? Ahora cuando me pregunto ¿a dónde voy? ¿A qué y con quién? Me centro, ¿no? Me centro, ¿no? Y cuando estoy ahí, pongo todas mis energías en eso, digamos, ¿no? En el otro. Me salgo de mí mismo, de mis preocupaciones, y me puedo enfocar en el otro. Es muy bonito para mí esa enseñanza que es Ignacio, esa pregunta, ¿no? Y por último, hacia el mundo, ¿no? Hacia la realidad, hacia lo exterior. Y esto a mí me parece bien bonito también, ¿no? Acá saco quizás dos ideas. Una es, Ignacio en uno de los ejercicios espirituales marca, o el ejercicio de la encarnación más concretamente, dice que, ilustra Ignacio, ¿no? Dice, bueno, hagamos de cuenta que Dios está mirando el mundo, dice, ¿no? Ignacio dice, Dios está mirando el mundo y ve cómo algunos nacen, otros mueren, otros obran bien, otros obran mal. Y hace que el ejercitante piense en eso. Y es porque el mundo es complejo. El mundo es complejo, no es ni blanco ni negro, digamos, no hay grises, ¿no? Es entreverado, es mezclado, ¿no? Tanto el bien y el mal conviven, digamos así. Hay una frase de Mercedes Sosa en una de sus canciones, no debe ser canciones de ella, debe ser de otro, pero ella lo canta, y ella dice, soy un montón de cosas santas y mundanas, cosas humanas, dice, ¿no? Y eso a mí me marcó mucho, digamos, ¿no? Porque eso es lo que Ignacio quiere hacernos ver, que en el mundo está esa mezcla, conviven, no son totalmente opuestas, conviven nosotros, convivió en Ignacio. Con Ignacio convivió, digamos, el pecado y la gracia, podríamos decir. Convivió, ¿no? Y no se asustó Ignacio de eso, ¿no? Es lo más humano del humano. Darse cuenta de esa realidad, darnos cuenta de la bondad y el dolor que vive, de la gracia y el pecado que está, nos hace dar cuenta de que somos personas con pies de barro, con pies frágiles, ¿no? Nadie la tiene comprada, ¿no? Nadie es un santo así, ¿no? No, tenemos esa mezcla. Y porque Ignacio lo reconoce en sí mismo, le permite reconocerlo en el otro y comprender al otro. Porque es eso finalmente, para mí, construir el reino de Dios. Para mí no es eso construir el reino de Dios. Pasar por el mundo ayudando a los demás. En esto de ser pies de barro, de no escandalizarnos, de mirar al otro con amor, al mundo con amor, no el mundo como algo que está mal, ¿no? Mirar al mundo como algo en el que hay que convivir, en el que hay que caminar, en el que hay que pasar amando y sanando y queriendo. Estamos para sanar, por eso. Estamos para sanar al mundo. Me gustaría terminar con
con una oración que es la oblación del reino de Olaizola, ¿no? Un jesuita que escribió y que me gustaba a mí, digo, para terminar esta pequeña charla sobre la vida de San Ignacio. Dice así, no lo tengo acá, así que lo voy a leer por acá. Eterno Señor y Creador de todas las cosas, seguiremos buscando fronteras para superarlas con tu palabra que tira muros, que ofrece puentes, que forja encuentros. Nuestra casa, el mundo, nuestro más, tu reino. Pidiéndolo todo, nos llamas de nuevo. Prometes hacer de nosotros fuego. Así que arderemos si tú eres la lumbre de hogueras que pongan calor en el frío, fulgor en las brumas de noche, sosiego. No puedo leer bien. Tras tus huellas iremos, dejando olvidados los males amores, intereses grises y quereres ciegos. Por banderas un todo, por causa los pobres, por fe tu evangelio. Con los pies de barros y la vida en juego, nos basta tu gracia para alzar el vuelo. Parecía una linda oración, poema, para cerrar este encuentro, ¿no? Me gusta la última parte, ¿no? Por bandera un todo, por causa los pobres, por fe tu evangelio, ¿no? Con los pies de barro y la vida en juego, nos basta tu gracia para alzar el vuelo. Bueno, muchas gracias.